Muchas gracias por venir. Lo que os voy a contar es un proyecto que bueno, ya lleva un año en marcha, porque esto lo quise contar el año pasado, pero no tuve la oportunidad por un problema con el cliente que quería presentarlo ellos antes y tal. Entonces, bueno, lo bueno es que ahora, un año después, pues puedo deciros que el proyecto lleva un año sin fallar, con lo cual está muy bien, está funcionando perfectamente. Y bueno, esto es la URL del portal, es eso, comunitatvalenciana.com. Y os lo voy a enseñar así muy rápido. Es la parte geográfica de un portal de turismo, el principal portal de turismo de la Comunidad Valenciana a nivel de la administración pública, lo está promovido por la Agencia Valenciana de Turismo. Y bueno, es un portal que nos planteaba retos muy interesantes, porque claro, nosotros estamos acostumbrados sobre todo a hacer sistemas de información geográfica para intranets, para puertos, para administración pública, con, digamos, un número de visitas reducido. Y aquí teníamos unos requerimientos de rendimiento, porque os podéis imaginar, este es un portal orientado al turismo y que en situaciones como la semana pasada, que teníamos fallas, pues que tiene una caña de accesos bastante dura. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un trabajo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y muy interesante. Entonces, bueno, nada, voy a contar un poco los objetivos y cuál es, digamos, la parte, digamos, del frontend, de lo que es esa parte la veis rápida, que es la parte que los usuarios veríais. Hay un vídeo, si busquéis en YouTube Geoportal Comunidad Valenciana, creo que es, os sale un vídeo que hicieron desde la Agencia Valenciana para el evento en el que se inauguró, en el que es muy interesante de ver, sobre todo desde el punto de vista de los que hacemos los geoportales, porque es cómo ellos ven esa herramienta y cómo la enfocan hacia sus líneas estratégicas de promoción de turismo, sus historias de usuario. Y bueno, es una forma muy diferente de ver una herramienta de software, que donde nosotros vemos funcionalidades, ellos ven historias, donde ellos ven unos casos de uso así un poco muy particulares. Pero bueno, yo lo que quiero es sobre todo llegar a la parte, sin que me avise este hombre, para la parte de servidor, que es la parte que creo que es más interesante en este contexto. Bien, los objetivos del proyecto. Bueno, primero, mejorar el acabado estético. Es curioso porque está por aquí el hombre que hizo la parte de la izquierda. Y bueno, es un desarrollo que lleva bastante tiempo, también desarrollado sobre Google Maps en ambos casos, pero que en una primera versión del geoportal cargaba toda la información, como podéis ver, a nivel, cuando uno ve desde el punto de vista de toda la Comunidad Valenciana, o casi toda, aglutinaba mucha información, era poco usable, y que nosotros pues teníamos el objetivo de mejorar esa información, además incrementando el número de capas en bastante cantidad, de 6 o 7 a un montón. De hecho, ahora nos va a salir una más en una siguiente fase del proyecto, pero bueno, además traer información de redes sociales, en fin, implementar búsquedas, en fin, unas funcionalidades un poco mejor, más acordes a los tiempos que corren. Teníamos que mejorar el rendimiento porque, claro, ahora esa carga de información se traía toda la información de la capa a la vez, entonces eso carga mucho el navegador porque se traía mucha información de golpe y teníamos que conseguir que eso fuera más ágil. Porque, como os digo, este portal tiene mucha caña de visitas y entonces tenemos que conseguir un rendimiento bueno. Por otro lado, tenemos que conseguir conseguir que esa información que está publicada en el portal fuera accesible desde dispositivos móviles, no únicamente desde esa interfaz web que habéis visto, sino también otro tipo de interfaces en otros dispositivos. Otra parte importante era independizarnos del gestor de contenidos. El gestor de contenidos ya tiene un tiempo, de hecho, a la vez que se sacó este proyecto, se sacó el otro de migrarlo a una versión más nueva. Entonces teníamos que hacer nuestro desarrollo desde el principio lo más independientemente posible del gestor que se está usando, del que luego hablaré un poco más. Entonces, bueno, en cuanto a las funcionalidades, esto vais rápido, bueno, es un visor más o menos al uso. Sí que es cierto que veis que esos puntos tienen numeritos porque se está haciendo una agrupación de elementos, no se ve todo de golpe, sino que se va viendo conforme te vas acercando, van cargando información, con lo cual no carga al usuario a la vista tanta información como antes. Y bueno, tenemos cuando hacemos una búsqueda tenemos un listado con los elementos que estamos viendo en pantalla
y bueno, si pinchamos en uno nos acercamos. Bueno, más o menos es bastante intuitivo, no hace falta un especial entrenamiento para usarlo, es bastante fácil de usar. En eso nos han ayudado mucho el cliente, la agencia valenciana, porque nos han apoyado mucho en conseguir que fuera, bueno, lo que ellos querían realmente, claro. Bien, luego por cada elemento tenemos un pop-up bastante cargado porque tiene bastantes cosas. Tenemos la información que se puede ver en el portal, que tiene su página específica. De aquí tenemos un extracto. Se puede ir esa información desde ese enlace de ahí de más información. Tiene un código QR que luego veremos para qué es. Tiene para cálculo de rutas, compartir en redes sociales. Se puede hacer una búsqueda de lo que hay alrededor de este punto, indicando unas distancias, unos radios, para ver qué hay alrededor de este elemento. Y tenemos también un apartado de descargas que nos ofrece para cada una de las capas un archivo para TomTom, con lo cual podéis descargar pues, la información de fiestas, por decirlo, por ejemplo, y cargarlo en vuestro navegador GPS y tenerlo como una información más en el dispositivo. Y por otro lado también la columna es el icono de Google Earth, porque eso lo que ocurre es que descarga un archivo que no es toda la capa, sino que es, igual que tenemos esta estructura de agrupación de elementos, también lo tenemos en este caso en Google Earth, con lo cual si abrimos ese ficherito en el navegador, o sea, con el Google Earth, vemos esa agrupación y conforme nos vamos acercando van apareciendo los elementos, con la misma estrategia. Esto es, ¿de acuerdo? Conforme nos fuéramos acercando, esos elementos de playa se irían separando y hasta llegar a ver cada uno de los elementos y, por supuesto, pinchando en cada uno tenemos la misma información con fotografías, la información del portal, etcétera. Luego, para ese código QR que veíamos antes, es porque si lo escaneamos, accedemos a una versión web especial para luego cargar la información que teníamos de ese punto en el navegador, en el Google Maps del propio dispositivo, o bien ir a la web. Y luego tenemos también una aplicación nativa, tanto para Android como para iOS, que muestra toda la información por cada una de las capas. Y finalmente, además, también hemos implementado la API de Layar, que es un servicio de realidad aumentada, con lo cual tenemos la misma información también, de otra forma, que es que en esta aplicación, conforme te mueves y ves la cámara, ves viendo los puntos que hay alrededor. Vale, eso en cuanto a la interfaz, tampoco, bueno, es algo que podéis consultar y consumir y veréis. En cuanto a la arquitectura previa, esto es lo que teníamos cuando llegamos al proyecto. Esto es interesante porque tenemos una web con muchas visitas. Entonces, como ellos resolvieron el tema de la carga de visitas del portal. Tienen un clúster de máquinas que están ejecutando Apache con PHP Drupal, que Drupal es el gestor de contenidos, pero todas las máquinas acceden al mismo sistema de ficheros, que es bastante lento, y a una única base de datos. Además, Drupal tiene la característica mala, y sobre todo en esta versión, que era bastante vieja, de que hace muchas consultas a la base de datos, con lo cual cargar una página era bastante pesado, con lo cual acabaron teniendo, por supuesto, que hacer algo que cacheara la información en la parte, digamos, alta y que el usuario que navega por el portal no consume la información desde abajo, sino que la tiene cacheada en su mayor parte, porque hay una parte dinámica que es inevitable. Pero bueno, básicamente de esta forma conseguían soportar la carga que tiene el servicio. A su vez, la base de datos en tiempo real se está replicando a una copia, digamos, en esclavo, por así decirlo, que sirve de backup y va obteniendo la misma información que se va insertando, porque los usuarios pueden entrar al portal si se registran y subir fotos, dar de alta historias, en fin, tiene bastante funcionalidad. Y luego tenían aparte en otras máquinas, otras aplicaciones en Facebook, para dispositivos móviles, temas verticales y tal, para fallas, alguna aplicación, que iban por otro lado. Pero bueno, nosotros teníamos que trabajar contra esa base de datos de ese portal. Todo lo que hicimos fue recordar que teníamos que ser lo más independiente posible de ese gestor de contenidos. Entonces lo que hacemos es traernos la información de esa base de datos que está replicada a una base de datos en otra máquina completamente diferente, una base de datos geográfica que es Postgres, y a partir de esa información empezar a generar cosas. Ahora enseguida lo veremos. Y toda esa información que estamos ahí generando y servicios que estamos levantando, luego se vuelven a traer al portal mediante un modulito muy pequeñito que apenas lo único que hace es crear la página donde se va a pintar el visor. Pero toda la información está en aquel lado allá. Y este ciclo
se hace todos los días, porque la información del portal no es algo que tenga que estar en tiempo real, no es necesario, porque bueno, en el portal la información más dinámica, aparte de la que dan de alta los usuarios, la información es los Tourist Info que van dando de alta eventos en la agenda y cosas así. Entonces, con una periodicidad de un día era suficiente. Bien, bueno, en cuanto a los clientes ya los hemos visto hace un momento, pero las tecnologías, pues bueno, Google Maps que en versión 3, porque esto era requisito del cliente, no teníamos mucho donde rascar ahí, aunque nos hubiera gustado. Luego jQuery, jQuery para la interfaz, atacar a diferentes APIs de redes sociales, para acortar, para generar los códigos QR con Google Chart, y Yahoo Query Language para poder atacar a diferentes redes sociales sin tener que usar un proxy en el servidor. De esa forma, digamos que Yahoo tiene mejor infraestructura, aparentemente, que la que ponía el cliente. Entonces, bueno, con Yahoo hacemos este tipo de operación. Y luego la parte de aplicaciones móviles, HTML, Google Maps, un poco de código nativo. De hecho, nos rechazaron la aplicación en iOS porque tenía demasiado HTML, decían que eso no era aceptable y nos la rechazaron. Tuvimos que implementar un poco más de funcionalidad en código nativo para iPhone y volverla a intentar publicar. Cosas de esa plataforma. Bien, la primera fase de ese proceso es la migración. Para eso hemos utilizado un proyecto de software libre que se llama Pentaho. Pentaho es una suite de aplicaciones para Business Intelligence, hay minería de datos, reporting, pero hay una parte importante que es de la ETL, extracción, transformación y carga. Ese producto se llama Kettle y dentro de Kettle tenemos Spoon, que es la interfaz, que es lo que algunos a lo mejor conocéis como FME, por ejemplo, es la versión privativa, por así decirlo, de Kettle Spoon, y luego Kitchen, que es la interfaz de consola que puedes meter en una ejecución diaria de una cosa que hayas diseñado en esa interfaz de Spoon. Esta información se trae entonces de MySQL a Postgres, se generan capas, o sea, tablas realmente, a partir de cada una de las capas, y las integramos todas en una única vista más adelante para ciertas interfaces. Pero bueno, eso ya es una faena que se hace en Postgres y la migración, esto ocurre todos los días. Luego está la pregeneración de recursos. Esto es que el objetivo es que al final los clientes no van en ningún momento a atacar la base de datos. Esa base de datos Postgres se rellena durante la noche y nadie más la toca hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a generar esta información que está en la base de datos, la vamos a convertir en archivos OV2, en KMLs, y esto se hace con un desarrollo hecho en Java, ante unas tecnologías más o menos bien conocidas, y lo que hacemos es generar un archivo OV2 y un KML por cada una de las capas y una estructura de teselas vectoriales en las que se hace un clustering, se van agrupando cuando tenemos muchos elementos en un único elemento visual, que sería pues, un cuadrado de 256 por 256, se agrupan y se queda como un único punto. Y se informa en ese punto de qué hay dentro, cuántos elementos hay, pero nada más. Entonces eso se va llevando hacia arriba, en el artículo está un poco mejor explicado. Pero bueno, esto al final lo que genera es una estructura de elementos vectoriales en el servidor, en estático. Lo que ocurre es que es una estructura muy grande y con muchas capas. Y lo que nos llegó a ocurrir es que superamos el número máximo permitido por el sistema de ficheros, no por peso, no por gigabytes de información, sino por el número de pequeños elementos, con lo cual tuvimos que hacer varias particiones para poder soportar toda esta cantidad de información, que es muy pequeña, pero es mucha. ¿De acuerdo? El siguiente elemento es el servidor. Este servidor de búsquedas es una parte que está funcionando un servicio que tenía que ser dinámico porque tenía que soportar búsquedas. Desde el portal, es un desarrollo en Java Enterprise Edition, se utiliza Lucene como un servidor como un soporte para la indexación y la capacidad de hacer búsquedas dentro de esos índices, con la característica especial de que se ha utilizado un módulo contribuido al proyecto que permite las búsquedas punto radio. O sea, dentro de ese índice de información se introduce también las coordenadas de ese evento, de ese objeto, y entonces se pueden hacer búsquedas de dame lo que hay en este índice, en este punto y a una distancia de 3 kilómetros. Y muy rápido devuelve esa información. Entonces, una vez tenemos esa información en Lucene, se hace un índice por cada idioma y está todo en memoria, con lo cual es muy rápido. Si tuviéramos
muchos idiomas o tuviéramos poca RAM, podríamos llevar los índices a disco, no habría ningún cambio en la aplicación, pero iría un poco más lento. O podríamos llevar los índices a disco de las lenguas que menos se usan, en fin, hay capacidad de mejora hay mucha, o de optimización si hiciera falta. Bien, una vez está eso en los índices, lo que hay que hacer es devolvérselo al portal. Y para eso hemos generado la API de Layer, que es la que nos va a permitir publicar en este servicio como una capa Layer, y otra API específica para el portal que responde más a las necesidades que el geoportal pedía. Entonces, tuvimos que hacer dos APIs muy parecidas, pero un poquito diferentes. Los formatos que se generan dinámicamente son pues, JSON, KML y Atom. Y, bueno, también como característica un poco especial, aunque no le hemos sacado mucho rendimiento, mucho partido, que es que se implementa OpenSearch, que es una especificación para poder integrar fácilmente el portal dentro de navegadores y cosas así. Vale. Esta es una pequeña gráfica que muestra el rendimiento de la aplicación en una hora que no había tráfico. Esto estaba hecho de noche, corriendo de forma intensiva. Entonces, bueno, cuando teníamos más de 150 clientes a la vez atacando el portal, teníamos unas respuestas de más o menos un segundo y devolviendo más de unas 90 peticiones por segundo, que está bastante bien. Pero bueno, lo bueno de tener ese servidor y que vemos que no lo hemos hecho nosotros es que podemos hacer otras cosas, o se podrían hacer otras cosas. Por ejemplo, traernos esos elementos del servidor a un visor diferente, porque más adelante lo queremos utilizar de otra forma. En fin, tenemos un servicio que nos permite hacer más cosas con esos datos. Y bueno, para ir terminando, no cansaros mucho más. Bien, esta es una solución que, bueno, que nos ha parecido bastante completa para un sector muy específico y muy exigente, en su mayor parte utilizando componentes open source. El caso, claro, lo más evidente es que no estamos usando datos libres ni una interfaz de datos libres que dé datos libres, como podría ser OpenStreetMap o algún otro proveedor, pero bueno, realmente todo el trabajo duro está hecho en la parte de atrás y la interfaz podría llegar a sustituirse por otra sin demasiado esfuerzo si el cliente lo llegamos a convencer. Pero bueno, lo que sí que nos quedamos con las ganas es que ese pequeño desarrollo que habíamos hecho en la parte de cliente de poder traernos información de redes sociales, el poder usarlo en OpenLayers. Entonces, bueno, hemos creado un pequeño proyecto que se llama OL Social, que es un conjunto de capas en OpenLayers que permite muy fácilmente a un desarrollador integrar toda esta información en OpenLayers. Y bueno, y podrías decirme, y bueno, está con software libre, pero ¿y los estándares? Pues en este caso, aunque sí que usamos algún estándar como de acceso a datos y de formatos como KML, realmente el problema, no tenemos ningún producto, o más bien ningún servicio, definición de servicio que nos pueda dar esa característica de clustering vectorial y además tileado. Entonces, bueno, en este caso no nos ha sido posible, nos hemos tenido que hacer una solución bastante concreta para este portal, para este cliente, pero que nos ha ido bastante bien. Entonces, bueno, aquí tenéis un montón de referencias, luego pasaremos el enlace de la charla y sobre todo os invito a ver el vídeo, porque la verdad es que está muy bien, quedó muy chulo y muestra muy bien todo lo que puede hacer el portal. Y nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta...